¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Cómo será el matrimonio de Serkan y Eda? ¿Se enterará Serkan Qatar de que su trabajo ha sido cancelado? ¿Quebrarán las empresas de Serkan y Eda? Todo y más ahora en este video. Antes de continuar con nuestro video, si quieres que Serkan, Eda y Kiraz estén muy felices ahora, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Serkan estuvo seguro de su amor hasta el final. Finalmente obtuvo los frutos de su persecución persistente de Eda. Porque Eda en realidad lo había aceptado de nuevo la primera vez que lo vio. Simplemente hizo una actitud hacia Serkan para ver cómo había cambiado y cuánto cuidaba de su amor. Al final, ella tampoco pudo soportarlo, y pasaron una buena noche juntos. Por supuesto, esta unión ahora ha demostrado que ambos están juntos. Ya estaban enamorados el uno del otro y pensaban que nadie lo sabía. Sin embargo, nadie se sorprendió cuando anunciaron que estaban juntos. Porque todos sabían cuánto se amaban por su apariencia y sus discusiones entre ellos. Al final, cuando Serkan cosechó los frutos de sus actitudes persistentes, todo lo que quedó fue casarse. También le hizo una hermosa propuesta de matrimonio a Eda con un plan. Cuando Eda recibió esta oferta inesperadamente, la aceptó de inmediato. Y ahí iniciaron su matrimonio con el testimonio de sus amigos. El próximo proceso significará que pasarán más tiempo juntos. Sin embargo, Serkan no podrá comprender algunos de los movimientos de Eda. Porque Eda Qatar se enteró de que su trabajo fue cancelado y comenzó a prestar atención a sus gastos. Dado que Serkan no conoce esta situación, no comprenderá la actitud frugal de Eda. Sin embargo, Serkan eventualmente se dará cuenta de que la actitud de Eda se debe a su negocio en Qatar. En primer lugar, estará muy enojado porque esta situación se le oculta. Pero luego intentará inmediatamente encontrar otra solución. La empresa irá a la quiebra por el problema de no poder pagar el préstamo que ha tomado. Aunque Kemal Bey quiera ayudar, Serkan no lo aceptará al principio. Sin embargo, cuando las cosas mejoren, el señor Kemal pagará todas las deudas de su hijo y salvará a la empresa de la bancarrota. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Serkan y Eda pasaron la noche juntos. Eda saluda un hermoso día y esta vez no está enojada con Serkan cuando se despierta. Desde la medianoche, Serkan se preguntó si lamentaría lo sucedido esa noche. Sin embargo, Eda se despertó completamente diferente por la mañana. Porque Eda ahora está tratando bien a Serkan. Dice que la amó desde el principio y que actuó así solo porque se preguntaba qué pasaría. Se ven muy felices juntos. Por otro lado, Aydan es muy considerado. Mientras está sentado con Seifi por la mañana, Ayfer viene y le pregunta cómo está. Todos se preguntan si Serkan leyó el buzón de voz. Sin embargo, Aydan no pudo recuperarse. Serkan, por su parte, está volando de felicidad con Eda. Y por la mañana, Serkan ha preparado una agradable sorpresa para Eda. La sorpresa es un motor de 3 ruedas. Eda está muy contenta y se subieron a la moto enseguida. Tampoco se olvidó de Serkan Kiraz y le compró uno pequeño. Mientras tanto, Serkan está muy feliz y quiere decirles a todos que están juntos. Mientras tanto, cuando encienda su teléfono, llegará un mensaje de voz. Sin embargo, Serkan no quiere leer y le da el teléfono a Eda. Eda se sorprende cuando escucha el mensaje. Mientras tanto, Kiraz, Khan y Kemal Bey se divierten volando cometas. Por otro lado, Melo es atrapado por Aydan y Seifi mientras mira las fotos de Burak. Melo está realmente enamorado. Aydan intenta consolarlo y habla muy bien. Melo se sintió realmente aliviado. Mientras tanto, Eda, después de escuchar el mensaje, quiere ir ella misma a buscar a Kiraz. Cuando va Aydan, dice que Serkan no sabe nada. Él le dice que debería decirle esto a la cara de Serkan o se arrepentirá en el futuro. Aydan piensa que Eda tiene razón, aunque sea por la fuerza, y por eso llama tanto a Kemal como a Serkan. Otros son muy curiosos. Por eso quieren escuchar a escondidas. Serkan y Kemal, por otro lado, se quedaron asombrados. Aydan cuenta la historia con timidez. Sin embargo, Serkan no acepta y cree que es un engaño. Kemal está muy sorprendido y consternado. No sabe qué decir. Serkan está hablando con Eda. Aunque Eda dice que debería aceptar esta situación, Serkan definitivamente no compromete su opinión. En ese momento, se enoja cuando Kiraz le grita a Kemal Bey como abuelo. Y se van juntos. Aydan le muestra a Kemal todas sus fotos con Serkan. Kemal realmente aceptó el evento. Luego, Kemal llega a la empresa y quiere hablar con Serkan. Serkan no quiere que hable de lo de padre e hijo. Kemal también afirma que no hablará de ese tema y dice que Kiraz lo llamó y le pidió que fuera a la escuela, por lo que pidió permiso.
Sin embargo, Serkan no lo permite. Kemal también respeta a Serkan y se va de allí. En ese momento, Engin llega y le dice a Serkan que Kemal está tratando de conseguir a Serkan tal como Serkan consiguió a Eda. Serkan afirma que esto no es lo mismo. Luego, Engin y Serkan van a la escuela. Dejan a Kiraz y Kan en la escuela. Sin embargo, Kiraz dice que no irá a clase antes de que llegue su abuelo. Pero cuando dices que Serkan Kemal Bey no podrá venir, ¿por qué llamas a tu padre Kemal Bey, Kiraz? Cuando me preguntas si te llamo Serkan Bolat, Serkan no sabe qué decir. Luego, los niños van a sus clases, pero PRL y Serkan no quieren dejar a los niños. Sin embargo, eventualmente tienen que regresar a la empresa. La mente de Serkan permaneció en Kiraz. Eda lo calma. Luego hablan sobre qué tipo de estudiante es Kiraz en la escuela. En ese momento, llaman desde la escuela y dicen que Kiraz y Kan se han encerrado en el baño. Inmediatamente abandonan la empresa para ir a la escuela. Cuando van a la escuela, Kiraz dice que si su abuelo no viene, ella no saldrá. Eda, Serkan, Engin y PRL no pueden convencer a los niños. Sin embargo, Kan está convencido y se marcha en un instante. Inmediatamente después de eso, Kiraz cierra la puerta nuevamente. Cuando Serkan no abre la puerta a pesar de todas sus súplicas, Eda llama a Kemal Bey. Cuando llega Kemal Bey, Kiraz se marcha inmediatamente. Serkan no está nada contento. Mientras tanto, Kiraz quiere volar una cometa con Kemal Bey. Sin embargo, Serkan no quiere hacer esto con una excusa. Mientras tanto, Eda invita a comer a Kemal Bey y Aidan Am. Mientras todo esto sucede, Burak va al nuevo lugar donde trabajan Melo y Aifer. Sin embargo, Melo lo ignora y va a sentarse a la mesa de un cliente. Burak, por otro lado, comenzó a albergar sentimientos de celos. Después de que Kiraz sale del baño, Kiraz se enoja mucho con Serkan. Pregunta por qué llama a su padre Kemal Bey y dice que no debería actuar como un niño. Cuando Serkan y Eda regresan a la empresa, Serkan dice que definitivamente no asistirá a la cena. Eda te amenaza diciéndote que no beses si no vienes a comer. Mientras todo esto sucedía, Kerem dejó su trabajo, dejó Estambul y regresó a Sile. Pina, por otro lado, está muy preocupada por esta situación. Cuando le dice esto a Serkan y Eda realmente piensa que algo está pasando. Mientras tanto, Aidan quiere ponerlos en un negocio conjunto para hacer las paces con Serkan y Kemal. Y por ello, Kemal Bey se convierte en inversor de Serkan. Serkan y Eda llaman a Kerem y le preguntan qué pasó. Cuando Kerem cuenta lo que pasó, Serkan se da cuenta de que Kerem está enamorado. Después de dar algunos consejos, Kerem acepta quedarse en la empresa. Mientras tanto, Eda y Serkan continúan cortejándose. Por la noche, todos han venido a cenar a la casa de Serkan y Eda. Justo cuando Eda estaba a punto de anunciar que estaban juntos, la señora Denif entra en ese momento. Esta vez, Burak viene justo detrás de él. Por eso no puede decir que estén juntos y lo deja para después de la cena. Mientras come, Burak va al baño. Mientras tanto, cuando Melo se sienta en la silla frente a la casa y finge hablar con alguien, Burak se vuelve loco. Luego vuelven a cenar. Eda y Serkan les dicen a todos que son amantes. Sin embargo, a nadie le sorprende esto. Solo Denifam se sorprendió por esta situación. Mientras tanto, la señora Denif dice que pueden hablar con el señor Kemal sobre el proyecto del puerto. Sin embargo, Serkan se enoja mucho por esta situación. No quiere aceptarlo de todos modos. Kemal Bey, por su parte, hablará con Serkan y le asegurará que no lo dejará en una situación difícil. Les aconseja que al menos no actúen con normalidad y no molesten a nadie. Serkan acepta lo que dijo Kemal Bey, se da la mano y vuelven a cenar. Después de la cena, todos se dispersan. Burak y Melo salieron juntos. Burak está realmente celoso y aunque dice que no está celoso de Melo, Melo no lo cree. Burak ahora es consciente de que está enamorado de Melo. Por la noche, Eda y Serkan están en su casa y hablan de su felicidad. En ese momento, Kiraz está durmiendo, pero Serkan se pone muy celoso de Kiraz cuando habla de Kan. Luego, Serkan acuesta a Kiraz y vuelven a hablar de lo sucedido con Kemal. Pina estaba muy feliz cuando Kerem llegó a la empresa al día siguiente. Sin embargo, Kerem desmoraliza a Pina. Mientras tanto, Serkan llama a Melo y le pide que le haga una propuesta de matrimonio a Eda y que no se lo cuenta a nadie. Sin embargo, Melo no se queda inactivo e inmediatamente le dice a Aifer. Y casi todo el mundo dice que Serkan le propondrá matrimonio a Eda. Tanto es así que incluso Erdem se enteró cuando llegó a la empresa. Serkan primero se enoja con Erdem.
Sin embargo, le pide a Erden que haga saber a todos esta oferta que hará esta noche, pero Eda no escucha. Y nuevamente, casi todos aprenden esto. Cuando Eda llega a la empresa, todos miran a Eda y hablan entre ellos. Y Eda quiere saberlo. PRL maneja la situación y finge pedir ayuda a Eda. Sin embargo, en ese momento, esta vez viene un traje para Serkan. Engin, por otro lado, dice, la señora Denise lo envió para manejar la situación. Esta noche hay una cena para el proyecto del puerto, es para ella. Eda, por otro lado, se volvió loca cuando escuchó esto. Aunque Serkan intenta apaciguar a Eda, Eda toma ese traje y, junto con los niños, primero lo separan y luego lo pinta. Justo en este momento, mientras PRL habla con Engin, PRL recibe una llamada telefónica. Y recibe la noticia de que el proyecto de Qatar ha sido cancelado. Sin embargo, deciden no decirle esto a Serkan. Entonces, de repente, Denizam llega a la empresa y dice que necesitan hacer una entrevista para una revista. Los que vienen de la revista también quieren entrevistar a Eda. Eda acepta y van a la habitación de Serkan. Después de la sesión de fotos, le pide permiso a Eda y le cuenta a Denizam lo que pasó. Y cuando dijo que iba a hacer una propuesta de matrimonio, la señora Denise pensó que era ella y sí. Sí. Está feliz y abraza el cuello de Serkan. Mientras Eda espera afuera, los ve y se enoja mucho. Sin embargo, Serkan corrige la situación y le cuenta a Denizam lo sucedido. Denizam se marcha tristemente. Después de que llega Eda, se enoja mucho y sale de la habitación. Luego se calma y vuelve a la habitación. Serkan toma la palabra de Eda para la cena. Justo cuando se acerca, Kerem entra esta vez y dice que los italianos quieren algo relacionado con los negocios. Por eso Eda dice que la cena debe cancelarse y que tiene que terminar el trabajo. Sin embargo, Serkan piensa que Eda no debería hacer negocios, organiza toda la empresa y termina el trabajo en una hora. Posteriormente, Eda hace la presentación a los italianos y ellos van a prepararla junto con Serkan. Por otro lado, Aidan, Aifer y Seifi se dispusieron a ir a la empresa. Eda y Serkan están listos y se disponen a salir a cenar. Sin embargo, Kiraz llora porque quiero a mi madre. Mientras tanto, Serkan y Eda llegan a Kiraz. Serkan quiere llevarse a Kiraz y hablar un poco. Serkan le pregunta que ha preparado una gran sorpresa para Eda y le pide que la permita por hoy. Obtiene el permiso de Kiraz y abandonan la empresa juntos. Mientras está en el auto, Kemal Bey lo llama y le pide que venga a ayudarlo que está en la estación de policía. Sin embargo, Serkan dice que no puede ir inventando todo tipo de excusas. Sin embargo, Eda dice que necesita sacar a Kemal Bey de la comisaría de inmediato y cambian de forma. Mientras está en el camino, Eda ve escritos y letreros con ellos dos en el camino. Serkan los ignora. Tira el coche a un lado, lo que hace que Eda sienta que está un poco estresado por Serkan Kemal Bey. Se bajan del coche y Serkan finge estar incómodo. Luego, profundizando su mirada hacia Eda, se arrodilla y le propone matrimonio a Eda. Eda está sorprendida y también muy emocionada. Su respuesta es sí y luego la agrega. Dice, si es posible, me casaría contigo aquí mismo. En ese momento, Cherry aparece vestida de blanco y le da a Eda una pizca de flores. Eda se sorprende una vez más y trata de comprender lo sucedido. Serkan le pide a Kiraz que les muestre el camino. Después de un pequeño avance, todo está preparado, incluidos los invitados, para casarse. El asombro de Eda continúa a toda velocidad. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta las series en Sarkap y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.